Oportunidad también de compartir la palabra con vosotros. De Almería también están dos jóvenes que hay por aquí, Julián y Paula. Y bueno, decir que traemos saludos de la iglesia allí de Almería. Y hoy lo hemos dejado sin música. Y tenemos aquí también a los dos futuros músicos de Almería, a Eva y a Julián, que también pronto esperemos que se encarguen de ese ministerio. Así que bueno, os transmito los saludos de la iglesia y también, antes de comenzar la primera lectura que vamos a tener, que es en Génesis capítulo 6, deciros que ayer, repasando un poco estos textos, pues no tenía mi Biblia, se la había llevado mi hija que estuvo con los jóvenes, y busqué otra Biblia ahí en casa de Manolo. En casa de los creyentes tenemos la costumbre de tener muchas Biblias, ¿verdad? Yo no sé cuántos de vosotros, los que lleváis años en el Evangelio, cuántas Biblias tenéis. Pero bueno, pues en casa de Manolo sé que una Biblia no iba a faltar, y buscando por allí, pues eché mano a una, y era bastante antigua, en el sentido de que estaba impresa hace muchos años, ¿no? Y había algunas anotaciones, algunas cosas, pero la palabra pues era la misma, lógicamente, ¿no? Y pensaba pues que los tiempos van pasando, las modas van cambiando, incluso pues en la ciencia, no sé, hay cosas que hace años se decían y hoy se dicen de otra manera o ya no son, y sin embargo la palabra de Dios es la misma. Digo, estamos leyendo una Biblia que a lo mejor podía tener, no sé, 50 años, y exactamente pues dice lo mismo. Hay también otras versiones, a lo mejor podemos tener más antiguas, y la palabra del Señor pues sigue siendo actual, sigue siendo la misma para nosotros. Y el texto que vamos a comenzar la lectura en esta mañana, que en Génesis capítulo 6, pues es un texto muy antiguo. Se escribió no sé cuántos miles de años hace que lo escribiría Moisés. Y sin embargo, leyendo, pues vemos que lo que hay hoy en el mundo, lo que hay en el ser humano, pues sigue siendo lo mismo también. Creo que todos conocemos el pasaje que nos habla del diluvio, y el que vamos a leer los primeros versículos, el Génesis 6, vamos a leer hasta del versículo 1 al 8, aunque no vamos a comentar todo. Creo que lo conocemos, pero quiero que pensemos, ¿no?, en lo que dice aquí, y que lo comparemos también con lo que hoy en día vivimos en el mundo. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 1, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí, a partir del 5, donde vamos a fijarnos un poco más. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta aquí la palabra del Señor, luego tendremos otra lectura, pero como digo, quiero centrarme a partir del versículo 5, no me voy a meter en lo de antes, que bueno, ha habido pues muchos que piensan que quizá los ángeles del cielo pues vinieron a la tierra a casarse, a tener familia. Otros piensan que serían de la línea que nos habla en la genealogía que hay en el capítulo 5, que de esa genealogía, de esa línea de personas que estaban más cercanas a Dios, se mezclaron con el mundo. Quizás sea más sensata esa opinión, pero lo cierto es que de una manera u otra el ser humano se fue cada vez apartando más del Señor. Tanto es así que Dios decide que la vida del hombre, dice que será 120 años. Leemos en el capítulo 5 todos los cientos de años que vivían. Noé también vivió muchos años, sus hijos ya se dice que eran 500 años, no sé, va bajando la edad hasta el momento en el que pues no vemos ya personas que vivan
más de 120 años, como dice aquí, incluso el salmista que llega a decir que la edad del hombre es 70 años y en los más robustos 80 años. Ha bajado pues mucho el tiempo que el Señor ha dejado que viva el ser humano en la tierra. Y como digo, lo interesante, o en lo que quiero enfatizar en esta mañana, está a partir del versículo 5, en que a pesar de lo que hubiera pasado antes, de que el Señor pues hubiera dado su mensaje, tenía una línea desde Adán para guardar su testimonio que llegó hasta Noé, pero todos los demás se habían apartado del Señor. Y vemos que en el versículo 5 dice que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El Señor mira hacia su creación y ve una creación que le ha dado la espalda, que no le siguen, que no le tienen en cuenta. Y como digo, vamos a comparar eso con lo que está sucediendo hoy en día. También vemos que el Señor mira a la tierra en todas las épocas de la historia. El Señor no deja de darse cuenta o de mirar hacia su creación. ¿Y qué es lo que ve? Pues ve unas criaturas que Él ha hecho para que le adoren, para que le sirvan y que sin embargo pues viven según sus propios pensamientos, viven según su propia opinión y no la de Dios. Le dan la espalda al Señor. El Señor mira a la tierra y ve que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y sigue diciendo que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fijaos hasta dónde llegaba la maldad de los hombres. Todo lo que había en el corazón del hombre, todo el pensamiento, todo lo que pasaba por su cabeza y por su corazón, era de continuo el mal, y el mal, y el mal. Y en ningún momento pues pensaban en hacer el bien o pensaban en que había un Dios que lo había hecho todo. Cuando veían la naturaleza o veían el sol, no pensaban en que alguien sobrenatural lo había puesto ahí, sino que su pensamiento estaba entenebrecido, pensando solo en su propio pensamiento, en su propio mal. Y como digo, hoy en día pienso que sucede lo mismo. Vemos al ser humano con sus propios razonamientos, como también diría Pablo en Romanos capítulo 1, que todo su pensamiento es hacia el mal, hacia pensar que Él se ha hecho a sí mismo, adorar a criaturas y no pensar en el Creador. Eso es lo que había en el hombre en este momento. Dice el versículo 6 que se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Luego más abajo pues lo dice otra vez. Se arrepintió. Sabemos que Dios no se puede arrepentir. Incluso hay un salmo, creo que es, donde dice que Dios no es hombre, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice se cumple. No habla por hablar. O no es como nosotros, que a lo mejor pues hablamos de hacer algo y luego no salen los planes como queremos y nos arrepentimos. Dice, bueno, no voy a hacer lo que había planeado, ¿no? Porque me arrepiento. El Señor no es así. Sin embargo, nos está hablando en un lenguaje para que entendamos lo que sentía Dios al ver a este mundo. Se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Y dice que le dolió en su corazón. No simplemente un enfado como una rabieta de, voy a destruir a este mundo que me ha dado la espalda tan vilmente, sino que lo hace como con dolor, con sentimiento, con amor hacia el ser humano. Le dolió en su corazón. Dijo, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado y las consecuencias también del pecado. Todos los animales, todo ser vivo desaparecerá con él. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo. Nada va a escapar de la destrucción que tengo preparada para esta humanidad. Por causa del pecado, sabemos que todo el mundo está corrompido. Los animales mismos, las plantas, la naturaleza, todo muere por causa del pecado del hombre. Decide destruirlo todo. Sin embargo, dice de nuevo, me arrepiento de haberlo hecho. Sin embargo, dice en el versículo 8 que Noé halló gracia delante de Jehová. Dentro de ese caos de pecado, dentro de ese mundo que habría, no sabemos cuántos habitantes, pero seguro que había miles, igual cientos de millones o miles de millones, no sabemos cuánta gente habría. Hay quien especula que habría hasta miles de millones de personas. Toda esa cantidad de gente
Sin embargo, solo había uno que halló gracia ante los ojos de Dios. Y aquí también pues pensaba, ¿no?, en este mundo en el que vivimos, pues estamos más de uno que hemos sido redimidos por el Señor. Está la iglesia del Señor en este mundo también, ¿no?, para hallar gracia delante de sus ojos. El Señor, como digo, no le pasa por alto lo que sucede en el mundo. Hay muchos casos, muchos ejemplos que vemos en la Biblia de destrucciones del Señor, cómo descarga de alguna manera su ira sobre el mundo de pecado, pero vemos que después, cuando termina este diluvio que él iba a mandar sobre la tierra, en el que solo escaparon los que había con Noé, pues decide, pues hace un pacto, hace una promesa, no vamos a leerlo, está en el capítulo 9, en el que dice que nunca más volverá a destruir al mundo por agua, aunque sabemos que lo hará por fuego. Nunca más iba a destruir al mundo de esta manera. Y vemos cómo de nuevo se empieza a poblar la tierra, y llegamos al capítulo 11 y de nuevo hay pecado en el hombre y tiene que confundirlo con aquello que sucedió en Babel. Pero como digo, hay muchos casos, hay algunos casos en la palabra del Señor en los que vemos cómo el Señor se indigna cuando mira hacia la tierra. En el mismo libro de Génesis, si nos vamos al capítulo 19, encontramos el episodio donde está la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero unos versículos antes, los últimos versículos, o al final del capítulo 18, cómo el Señor, como Dios, decide contarle a Abraham, aquel al que él había escogido para crear al pueblo de Israel, de su descendencia, de su linaje, del cual también vendría el Salvador, decide pues contarle o decirle lo que iba a hacer, ¿no? Igual que a Noé años atrás, le dice: haz un arca porque voy a destruir el mundo. Aquí no iba a destruir el mundo, pero le cuenta: mira, voy a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Pues dice en el versículo 20, Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y luego dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra, para hacer lo que él había designado, que era destruirlos. Y vemos una conversación que tiene con Abraham, el Señor, y le empieza a decir: destruirás al justo con el impío, y si hay 50 personas en Sodoma, que sería una ciudad de miles de habitantes, y dice: por amor a esos 50 no la destruiría, y sigue bajando hasta 5 personas. Y no había ni 5 personas justas o que siguieran al Señor en Sodoma y Gomorra. Aún así el Señor pues libró a Lot, libró a sus hijas y libró a su esposa, aunque luego ella, como sabéis, miró hacia atrás, incumpliendo, desobedeciendo al Señor, y fue convertida en estatua de sal. Y si tenéis la ocasión o la curiosidad, o ya quizá conocéis toda esta historia, la podéis leer en el capítulo 19, de cómo sucedió todo esto. Cómo Lot sale de aquella ciudad, cómo también cuando vuelve al día siguiente y se asoma a ver lo que había sucedido, estaba todo arrasado, y vemos cómo el Señor pues se llena de ira con el pecado que hay en el mundo. Otro caso lo tenemos en el libro de Jonás. En el libro de Jonás creo que conocéis también la historia, un libro muy, muy cortito, solo 4 capítulos, solo una hoja de nuestra larga Biblia, en el que también el Señor pues decide destruir una ciudad muy grande, aunque en este caso no lo hace, porque se arrepienten de su pecado. Y cuando comienza el libro de Jonás, ese llamamiento de Dios a Jonás para que dé ese mensaje, en el versículo 2 le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Fijaros por qué tiene que pregonar contra ella: porque ha subido su maldad delante de mí. Lo mismo, una ciudad enorme. Jonás iba andando 2 días de camino. Fijaros lo larga que era la ciudad. Hablando en ella, en el capítulo 3, que le vuelve el Señor a mandar. Sabéis pues toda la historia, que Jonás intenta huir de la presencia del Señor, sufre aquel naufragio, está en el vientre de aquel pez, y luego, de nuevo, le viene la segunda vez el Señor
para que vaya, y en ese momento sí va a Nínive y habla contra ella. Dice que era una ciudad grande en extremo, como 3 días de camino. Y dice en el versículo 4 del capítulo 3 que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero ¿qué sucede distinto en Nínive que no había sucedido en tiempos de Noé, ni había sucedido en Sodoma y Gomorra? Que dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y si siguiéramos leyendo, pues dice que ayunaron, se llenaron de cilicio, que era una señal de duelo, de arrepentimiento. Incluso el rey decreta que toda la ciudad pues ayune y clame al Señor, que no le den de comer ni a los animales, por si el Señor les perdonara, se arrepintiera, es la palabra que dice, del mal que les iba a hacer a ellos. ¿Os fijáis? No pensemos que en tiempos de Noé no había perdón del Señor. Nos dice luego, creo que en 2 de Pedro, que Noé fue pregonero de justicia. Él proclamaría todos los años que estaba fabricando ese arca, y le preguntaran ¿por qué estás haciendo esto? Diría: porque la maldad del mundo es muy grande y el Señor me ha mandado a hacer esto. Y aquellos se burlaban de él, no creyeron en el Señor. En tiempos de Sodoma y Gomorra, pues también estaba Lot allí. También había palabra del Señor, pero aquellos no creían en la palabra del Señor, no querían, porque sus obras eran malas, como diría también Juan en su Evangelio. Que la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y hay personas que también escuchan el Evangelio y no están dispuestos a abandonar su vida para seguir al Señor, porque quieren seguir en las cosas de este mundo, no quieren tener al Señor en cuenta. Y dice Juan que esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es triste, ¿verdad? El tener el conocimiento de la verdad, el tener la salvación al alcance de la mano, como se ha dicho, pues es gratuita la salvación, aunque a Dios le costó mucho por medio de Cristo. Tenerla en la mano y rechazarla, mirar para otro lado y decir: no estoy dispuesto a dejar mi vida, a dejar lo que estoy haciendo o lo que me ofrece este mundo para seguir al Señor. No lo hicieron los de tiempos de Noé, no lo hicieron los de Sodoma y Gomorra, pero sí lo hicieron los de Nínive. Hemos leído que dice que creyeron a Dios, se arrepintieron de su camino cuando conocieron la verdad. Y el Señor, pues, los salva. El Señor no hace contra ellos lo que tenía pensado, no los destruye en esos 40 días. Lo dice en el versículo 10 de este capítulo 3 de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Como digo, Dios no es hombre para que se arrepienta. Él lo sabía todo lo que iba a suceder. Y está escrito de esta manera para que lo entendamos, para que entendamos lo que sucede, como si fuese un hombre, ¿no? Como si alguien es el que decide hacer eso, para que lo entendamos en nuestro lenguaje. El Señor no hace el mal que tenía pensado hacerles, por cuanto ellos se arrepintieron de su mal camino. Esa es la salvación. La salvación no consiste en otra cosa, sino en dar media vuelta al camino que lleva el hombre hacia la perdición y volverse a Dios. La salvación es simplemente creer en Cristo como tu Salvador y todo lo que ello conlleva. A veces pensamos simplemente creer en Dios y ya está, ¿no? Pero sabemos que es aceptar en tu vida al Señor, a Dios, a Cristo como Señor y Salvador, y estar dispuesto a andar por sus caminos. Esa es la salvación. Y el Señor pues también nos salva y no trae para nosotros la ira venidera, aquella condenación que tiene preparada para la humanidad. Gracias al Señor por ello. Como digo, hemos visto 3 casos en la palabra del Señor, donde Dios está mirando hacia el mundo, ve la maldad que hay en él, decide, o la consecuencia de esa maldad es que el Señor trae destrucción, pero en un caso vemos a Noé, en otro caso vemos a Lot, y en este caso vemos pues a todo el pueblo de Nínive, arrepentido de su mal camino. Sabemos que a Jonás pues no le gustaba esa decisión del Señor,
Él quería huir de su presencia, se lo dice incluso porque, dice, sabía, en el capítulo 4, versículo 2, dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esa es la naturaleza de Dios. Por eso le dolía en su corazón ver el pecado en el mundo, porque es un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal y que no quiere el mal para nosotros. Por eso envió a Cristo, para salvarnos de nuestros pecados. Si nos vamos al Nuevo Testamento, antes mencionado 2 de Pedro, vamos a buscarla, esta epístola en el capítulo 2, está haciendo alusión también a Noé, que dice que es pregonero de justicia. Y dice en el capítulo 2, bueno, en todo este capítulo, pues se nos habla de no seguir las corrientes de este mundo, de no seguir a los falsos profetas. Y si leemos a partir del versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, que con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y luego dice, sabe el Señor librar de la tentación, pero quedémonos con lo que hemos leído. Dios no perdonó a los ángeles antes de la fundación del mundo, en aquella tremenda rebelión que hubo, en la que Satanás y sus demonios salieron de los cielos y fueron expulsados. Esos son los ángeles que pecaron, y no hay un plan de salvación para ellos. No los perdonó. Dice que no perdonó al mundo antiguo en el diluvio, pues menos Noé y los que había con él, 8 personas, todos perecieron en las aguas del diluvio, y también pues condenó a Sodoma y Gomorra. Todo esto, este juicio terrible del Señor. Pero como digo, pues nos habla también de Noé, y nos habla de Lot, y nos dice que Lot afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. A veces estamos en el mundo y podemos tener la tendencia a acomodarnos al pensamiento del mundo. Sin embargo, pues un creyente no debe ser así. No era así Noé, y no era así tampoco Lot. Él vivía en esas ciudades, quizá llevado cuando se separó de Abraham por la bonanza que había en esas tierras, que eran tierras buenas de cultivo, tierras prósperas, ciudades cómodas. Sin embargo, él nunca fue partícipe con ellas en sus pecados. Nosotros también vivimos en un mundo de pecado, pero no debemos de ser partícipes con el mundo. En el capítulo 3 también de esta segunda carta de Pedro podemos leer algunos versículos, porque aquí nos habla de que habrá una segunda venida. Hubo una destrucción con agua, el Señor vino a este mundo, prometió que vendría de nuevo, y después de que el Señor venga habrá otro juicio, habrá otra destrucción, y el mundo será destruido por fuego. Pero algunos pues dicen que eso es mentira, ¿no? Que eso no va a suceder, y que han pasado ya pues casi 2000 años desde que Cristo se fue y no ha vuelto. Así que todo esto pues parece que son fábulas, no son historias, que no es real. Esto ya lo decían en tiempos de cuando Pedro está escribiendo su carta. Dice en el versículo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y añade el versículo 10, pero el día del Señor vendrá, con todo lo terrible, todas las cosas que vienen luego a continuación. El día del Señor vendrá, llegará un día que vendrá, no retarda su promesa. Y como hemos comenzado leyendo, pues había ya personas, burladores, andando en sus propias concupiscencias, de sí mismos, de sus propios pensamientos, que están continuamente en el mal, porque si algo sabemos los seres humanos es tener opinión sobre todo, sin saber, opinamos de todo en este mundo. Pues también personas que no conocen la palabra del Señor, que no son creyentes, opinan también de las cosas del Señor. Y si les predicamos la palabra y llega el caso en el que les explicamos que un día el Señor vendrá, pues te van a decir, pues sí, ¿cuándo va a venir? Si mira todas las generaciones que van pasando, una generación tras otra, y dirán, pues ¿cómo es esto? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? El Señor no viene, se ha olvidado de vosotros, no va a venir. Todo eso es mentira, no es cierto que vaya a venir el Señor. Las cosas pues han sido siempre igual. Si remontamos hacia el pasado, una generación tras otra, miles de años, y ha sido todo igual. Y dice que estos ignoran, dice voluntariamente. Es decir, no saben porque no quieren conocer, no quieren acercarse al Señor para saber lo que va a suceder. Es algo voluntario. Han elegido el estar sin el Señor. Recordemos que la perdición es una elección también. Conocen la palabra, conocen la salvación, pero eligen quedarse en sus pecados, no eligen al Señor. Ignoran voluntariamente, pues todo lo que hemos visto que sucedió antes. En el tiempo antiguo hubo un momento en el que el Señor crea todas las cosas, los cielos y la tierra. Hubo un momento también en el que vino un diluvio y todo se destruyó. Y nos dice que los cielos y la tierra que existen ahora, donde estamos nosotros ahora viviendo, y en los cielos también, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Igual que sucedió con Noé, igual que sucedió con Sodoma y Gomorra, con Nínive, que no sucedió al final, pues va a suceder con toda la humanidad que no se haya arrepentido de sus pecados, que no haya ido al Señor, a su mano, para hallar la salvación. El día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está destinada esta tierra para el fuego. Y dice que ninguna obra hecha por el hombre, si siguiéramos leyendo y si meditáramos más en estas cosas, quedará en pie. Nos podemos maravillar ahora de las, de las catedrales, de las pirámides, de tantas maravillas que hay en el mundo. Pues cuando venga este día no quedará nada. Dice el Señor que ni piedra sobre piedra. Todo será destruido y el Señor hará una nueva creación. Creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice el versículo 8, ahora para nosotros, mas, oh amados, no ignoréis esto. No caigáis en estos burladores, en estos que dicen que todo es igual, siempre, que todo lo que estamos diciendo es mentira. No caigáis en esto. No ignoréis vosotros. Aquellos lo ignoran voluntariamente, no quieren saber nada. Pero nosotros no lo ignoremos, no seamos ignorantes que hemos conocido al Señor. Dice, para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día, y si nos pudiéramos a meditar en esto profundamente, pues tendríamos que decir que Dios vive fuera del tiempo. El tiempo es una dimensión física, igual que la materia. Dios es espíritu, Dios no es materia, aunque su Hijo sí se encarnó en un hombre carnal, de materia. El tiempo también es una dimensión física. En el Señor no van pasando los segundos y los minutos como pasa aquí. Está como fuera del tiempo. Eso es algo que no nos entra en la mente. Es algo como
A veces yo pongo el ejemplo como el que ha visto una película y sabes todo lo que va a suceder. Algo así, no es un ejemplo bueno. Es lo que el Señor, como nos mira, desde fuera del tiempo, pasado, presente y futuro, no existen para el Señor. Y de la manera en la que lo explica aquí es eso, que para Él un día son como 1000 años, son 1000 años como un día. No está retardando su promesa. ¿Y por qué no ha venido el Señor ya? Si aquellos que estaban escribiendo esto lo estaban esperando y no habían pasado ni 100 años, ¿por qué no ha venido el Señor ya? Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo recuerdo cuando era niño, cuando era joven, a mi padre hablando de esto y decía, si el Señor hubiera venido cuando yo era niño o cuando él era joven, que se convirtió de mayor, dice, no me habría salvado. Dice, gracias al Señor que tuvo paciencia conmigo y esperó a que yo me salvara. Y esa misma paciencia tiene con toda la humanidad. Quiere que la gente se salve. Si el Señor viene hoy, quizá hay gente que no se va a salvar, que no ha conocido al Señor. Y hoy es un día todavía aceptable para la salvación. No esperes a mañana, si alguien aquí pues no cree o no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Pero el Señor tiene paciencia, pero no esperará eternamente. Hemos leído el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. Llegará un día, igual que las puertas del arca se cerraron, no sabemos cuántos años, bueno, sí lo dice en Génesis, no recuerdo ahora cuántos años, pero fueron muchos años los que Noé estuvo haciendo el arca, pero llegó un día en el que Dios cerró la puerta. Ya no había salvación ese día. Pues vendrá un día en el que el Señor también, venga y terminará el día. No habrá ya más arrepentimiento. Aprovechemos el tiempo mientras. También quiero leer, el último pasaje está en Filipenses, capítulo 4, en el que también veremos que tiene mucho que ver con lo que hemos leído, con todo lo que hemos leído en Génesis, con la maldad del hombre y con lo que hay en el corazón y en los pensamientos del hombre. Vamos a leer desde el versículo 4, Filipenses 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora leeremos también los otros versículos que siguen, pero fijaros cómo nos anima el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a que nos regocijemos, a que estemos gozosos. Lo dice hasta con signos de admiración, como gritando, regocijaos en el Señor. No busquéis las cosas de este mundo para regocijaros. En otro lugar, creo que es en Efesios, un par de hojas quizá atrás, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. No buscáis el alcohol para excitaros, para sentiros gozosos, sino buscad al Espíritu Santo, sed llenos de Él, que es el que os va a llenar. Vivimos en un mundo en el que la gente quiere ser feliz, quiere llenar ese vacío que hay en el interior de todo ser humano con algo, y no lo encuentran. Ya sea alcohol, ya sea cualquier placer de este mundo, no van a encontrar, van a estar peor. Dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y ahí habla de una vida disoluta, de una vida que no te llena de verdad, sino estés lleno del Espíritu Santo, que eso sí te llena de verdad. Los que hemos conocido al Señor, cuando estamos en su presencia, es como de verdad podemos estar gozosos. Regocijaos en el Señor siempre. No busques otra cosa para regocijarte, para estar contento. Busca al Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Igual que Noé, pregonero de justicia, vive de tal manera que las personas con las que convives, aunque no estés predicando el Evangelio todo el día, ni mucho menos, pero vean que hay algo en ti distinto que los otros de este mundo que no tienen al Señor, que se note que eres creyente y que de esa manera puedan ser también ganados para Cristo, porque dice que el Señor está cerca. No desaprovechemos el tiempo.
Por nada estáis afanosos como está este mundo, con codicias, con ganar dinero, con tener posesiones, sino cuando os falte de algo, pues ponerlo delante del Señor, ya sea cosas materiales, salud, lo que sea. Tony ha dicho que hay muchos temas de oración, muchos enfermos. Estamos en un mundo en el que hay pecado, en el que hay dolor, en el que hay muerte, sufrimiento. ¿Tenemos que orar al Señor? Claro que sí. Vuestras peticiones, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, en todo ruego y también con acción de gracias, dándole gracias al Señor por todo lo que Él hace por nosotros, por toda la vida que Él nos ha dado, por la salvación también. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esto nadie lo puede comprender. Ni el mundo, ni siquiera nosotros los que hemos conocido al Señor lo entendemos del todo. Dice que guardará la paz de Dios, esa que hemos hallado por medio de Cristo, guardará, fijaros lo que dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Os acordáis lo que hemos leído en Génesis? ¿Qué es lo que había muchos miles de años antes en el hombre, que el Señor decide destruirlo? Dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los pensamientos del corazón de ellos. Sin embargo, cuando estamos en el Señor, nuestro corazón y nuestros pensamientos están guardados en Cristo Jesús. Dice que Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Qué maravilla y qué confianza podemos tener en el Señor, ¿verdad? De que al estar con Él ya no tenemos que estar pensando continuamente en el mal, ni estar pensando en cosas de este mundo, que sí tendremos que hacer nuestros quehaceres cada día. No es que estemos pensando siempre en el Señor, pero el Señor nos va a guiar si estamos delante de Él, si seguimos su camino, si dejamos que Él se exprese, si somos llenos del Espíritu, y nos guardará en Cristo Jesús. Luego dice los otros 2 versículos, por lo demás, hermano, y dice aquí una lista de cosas buenas. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Y dice, en esto pensad, hasta nuestros pensamientos y todo, le dan gloria al Señor. Todo lo que hemos leído aquí es lo contrario a lo que hay en el mundo, en un mundo sin el Señor. En esto pensad. Y termina este pasaje diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Fijaros que dice lo que aprendisteis y recibisteis. Tú puedes aprender de la palabra del Señor, podemos dar un estudio bíblico muy intenso y aprender muchas cosas, pero a lo mejor no lo has recibido, no lo has aplicado en tu vida. Es un conocimiento intelectual, simplemente. Aquí dice que aquellos habían aprendido de Pablo, enviado por el Señor, y también lo habían recibido en sus corazones. Dice, lo que oísteis y visteis en mí. No solamente era la palabra de Pablo, sino que veían que él era un siervo del Señor. También eso nos anima a ser imitadores de Cristo, como lo era Pablo, para dar testimonio de Él. Y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Esa es, digamos, la manera en la que tenemos que andar en este mundo. Somos salvos, hemos recibido a Cristo, dejemos que su Espíritu se manifieste en nosotros, dejemos que Él controle todo nuestro ser para darle gloria. Y todos esos malos pensamientos y todas esas codicias, todo eso que hay en este mundo y que lo seguimos teniendo, los creyentes, aunque estemos aquí, no estamos exentos de pecado, pecamos cada día, pero todo eso, de alguna manera, el Señor también lo puede controlar para su gloria. Cometemos muchas veces un error muy común, que es intentar agradar al Señor con nuestras propias fuerzas. Voy a esforzarme, voy a intentar en esta semana ser mejor para el Señor, y voy a apartarme del mal y voy a hacer todo lo posible para el Señor. Muy bien, es una decisión muy buena, pero primero ponlo delante del Señor, porque Él es el que tiene que hacer que surja todo eso de ti. ¿Recordáis lo que dice la doxología de Judas, no? ¿Qué dice? Que qué bien aquellos que se esfuerzan por ser justos delante del Señor. No, dice que aquel que es poderoso para guardaros sin caída. El Señor es el que tiene el poder para que nosotros le demos gloria. Es poderoso para guardaros sin caída. Nosotros no tenemos el poder de guardarnos a nosotros mismos sin caída. Nos han enseñado eso muchas veces en nuestra sociedad, el que hay que esforzarse, llevar una vida piadosa
y así el Señor pues puede agradarse. Pero es el Señor mismo el que tiene que hacer que surja eso de nosotros. Así que, hermanos, pues sin más, quería dejar con vosotros todos estos pasajes en los que vemos cómo el Señor no es ajeno a la maldad del mundo. Algunos pensaban con lo del COVID que era un castigo del Señor. No vamos a entrar en eso, no sabemos lo que el Señor tiene en su mente, es mucho más compleja que la nuestra. Pero sabemos que el Señor está mirando este mundo, está viendo toda la maldad que hay en el mundo y la detesta. Tiene preparado un juicio que sucederá algún día en este mundo, pero también, igual que miraba a Noé, que halló gracia ante sus ojos, hoy está la iglesia del Señor en este mundo. Y cuando nos mira, Él de alguna manera pues se goza si estamos andando en sus caminos. Que quiera el Señor que podamos andar en sus caminos, que podamos darle gloria con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con nuestra actitud, y también proclamar su palabra porque el Señor viene pronto. Porque el Señor nos bendiga y si queréis terminamos en oración.